Bienvenido a la lectura número 6, parte 1, y ahora vamos a entrar y estudiar juntamente Romanos capítulo 2, de versículo 17 hasta el 29. 17 hasta el 29 del libro de Romanos en capítulo 2, y note lo que dice la escritura aquí. Dice, pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad y que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confíes en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Tal como está escrito, pues ciertamente la circuncisión es de valor, dice, si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto en incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tiene la letra de la ley, eres circuncidado, eres transgresor de la ley. ¿Por qué no es justo el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la externa en la carne, sino que es judío el que lo que es interiormente, y la circuncisión es del corazón, por el Espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. En esta sección queremos tratar el de religioso, el religioso. Y esta es la causa de Dios contra el religioso. De versículo 17 hasta el 29, Dios está tratando con un sinfín de personas que son religiosos. No era solamente un problema en el día de Pablo, en la iglesia en esa época, mis hermanos, porque hoy tenemos un sinfín de religiosos aquí hoy día. Y Dios tiene una palabra para vos. Note bien, este pasaje es un estudio excelente del religioso cristiano o del miembro de la iglesia, así como del judío. Cubre todos, no importa si sea judío o sea cristiano, pero es religioso. La causa de Dios contra el religioso cristiano comprende 4 puntos en particular. Número 1, el religioso profesa la religión. 2, el religioso no vive lo que profesa. 3, el religioso cree que el ritual o la circuncisión es el camino para lograr la aprobación de Dios o, con otra palabra, ser miembro de algo. 4, el religioso hierra por completo el punto principal. Un verdadero religioso es interiormente justo. Él no busca lo de afuera, busca lo de adentro, no lo externo, lo interno, no lo exterior, lo interior. Note conmigo en punto número 1. Vamos a regresar a versículo 17 hasta el 20, por favor. En Romanos capítulo 2. El religioso profesa una religión, sea judío o sea hoy día en la época moderna en las iglesias cristianas. Dice esto en versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío o cristiano, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, y instruido por la ley instruido por la ley y apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en la tinieblas. Es lo que tú dices. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la esencia y la verdad, te la hace grande.
acepta el nombre de su religión, sea cual fuera, judío, musulmán o budista, y muestra suficiente interés en su religión para sentirse seguro que yo soy de la Asamblea de Dios, que yo soy metodista, que yo soy bautista, que yo soy pentecostal, que yo soy nazareno, que yo soy cualquier sea otro nombre que tú le quieres poner. Los religiosos cristianos y judíos cometen 10 errores. Hay 10 errores que ellos cometen. Escuchar cuidadosamente, por favor. En Romanos 2:17 dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, o sea cristiano, y ponga su denominación. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Primeramente, número 1, el primer error es este. El religioso se apoya en la ley, esto es, en la palabra de Dios. Él posee las escrituras, en otra palabra, la Biblia, ¿no? 1, él la tiene en casa. 2, a veces la lee. 3, la lleva a la iglesia. Y 4, la reconoce como la palabra de Dios y le da honor. Oh, sí, eso sí. Tú siempre lo ves por donde tú quieras que él vaya, mis hermanos, está caminando y siempre lleva la palabra de Dios para mostrarle a todo el mundo que tan santificado, piadoso y religioso que él es. Le quiere mostrar a todo el mundo que él es súper. Debido a esto, siente que agrada a Dios. Descansa en el hecho de que posee la palabra de Dios. Por tener la palabra de Dios, siente que tiene la aprobación y la aceptación divina de Dios. Pero este es el error central del religioso. Dios no acepta a la persona porque tenga casualmente la palabra de Dios entre sus posesiones. Dios aprueba y acepta a la persona, mis hermanos, que hace la palabra de Dios y que vive y obedece la palabra de Dios. En Romanos, en capítulo 3, dice esto. En versículo 1-2 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío o cristiano? ¿De qué aprovecha la circuncisión o el bautismo? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Oh, sí, tiene la palabra de Dios, tiene la palabra de Dios. El problema es que la palabra de Dios no lo tiene a él. 2, el religioso profesa a Dios. Es lo que dice, ¿no? Profesa a Dios. Mira bien lo que él dice aquí, y es bien claro. Dice aquí que tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad y instruido por la ley, apruebas lo mejor. El religioso profesa a Dios. La palabra profesar aquí significa jactarse, gloriarse, estar orgulloso, porque uno profesa a Dios y una religión. La idea es de uno que profesa abiertamente que cree en Dios. No se avergüenza de su creencia ni de su afiliación religiosa. Cree en Dios y se siente al salvo y seguro en su creencia. Eso es cierto. Confiesa a Dios y siente que Dios lo acepta por su profesión religiosa. Yo soy metodista. Yo soy presbiteriano. Yo soy pentecostés, yo soy carismático, yo soy. Sin embargo, mis hermanos, no se avergüenza de su creencia, ni de su afiliación. Cree en Dios y se siente salvo y seguro y creencia. Confiesa a Dios y siente que Dios lo acepta por su profesión religiosa. Sin embargo, este es el error del religioso. Dios no está interesado en la profesión de un hombre, sino en su vida. Dios quiere que el hombre viva para Él, no solamente que profese, cree y hable de Él. Número 3, el religioso conoce la voluntad de Dios. Ese es el problema de él, que la conoce. Según dice aquí en versículo 18, Romanos 2:18 dice: y conoce su voluntad. Y instruido por la ley, aprueba lo mejor. Mira bien, está familiarizado con la ley y los mandamientos de Dios. Él no lo niega. Sabe lo que Dios quiere y se haga. Discierne lo bueno y de lo malo. Pero, aquí está el pero. El pero que se comete en el perro y muerde. Mire, siente que tiene la aprobación divina de Dios simplemente porque la conoce. Sin embargo, el religioso yerra en que no logra ver algo.
No basta con conocer la voluntad de Dios, el hombre debe hacer la voluntad de Dios. En Ezequiel, en el Antiguo Testamento, dice lo siguiente, en capítulo 33, en versículo 31, 32, dice lo siguiente, dice, y vendrá a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como un pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra, no. Y antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermosos de voz, y que cantan bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿Cuántos así tú conoces hoy día? Número 4, el religioso aprueba lo excelente. Esto es lo mejor de la vida. Según Romanos en capítulo 2, versículo 18 dice, y conoces su voluntad y instruido por la ley y apruebas lo mejor, lo mejor. No solamente conoce la voluntad de Dios, discierne el bien y el mal, sino además uno puede discernir lo excelente, puede decir lo mejor. 2, aprueba, expresa y proclama su deleite en las cosas buenas, puesto que apoya y promueve y proclama las cosas mejores de la vida. El religioso piensa que agrada a Dios, pero este es su error. Dios no está interesado en la aprobación que el hombre haga de las buenas cosas de la vida. A eso no le llama la atención a Dios. La mayoría de los hombres aprueba y habla de las cosas mejores de la vida. Siempre. Dios quiere que el hombre viva las mejores cosas, que viva el mejor nivel de excelencia, que vive la palabra. En 1 de Juan capítulo 13, versículo 18 dice esto. En 1 Juan 3, 18 dice, hijito mío, no amemos de la palabra ni lengua, sino de hecho y en verdad. 5, número 5, el religioso es instruido en la ley y en la palabra de Dios. No lo puede negar. Otra vez en versículo 18 dice esto, Romanos 2, 18 dice, y conoce su voluntad y instruido por la ley y aprueba lo mejor. Mira bien, y instruido por la ley. Es instruido por la familia, por los maestros, por los predicadores y por amigos. El religioso aprende la palabra de Dios de alguien y porque conoce la palabra de Dios, piensa que tiene una correcta relación con Dios simplemente por conocerla y ser instruido. Sin embargo, la preocupación de Dios no está en lo que una persona conoce, sino en lo que la persona hace. Dios espera que una persona tome lo que ha aprendido y la ponga por obra. Dios espera que la persona viva a la altura de lo que se le ha enseñado. En Jeremías, en el Antiguo Testamento, dice, en capítulo 32, en versículo 33, dice lo siguiente, dice, me volverán a la cerviz, dice, y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde el temprano y sin cesar, no escucharon para recibir, no habla para practicar corrección. Número 6, el religioso está seguro de ser guía de los ciegos. Oh, sí, él puede llevar los ciegos. Y aquí lo que tenemos los ciegos llevando a los ciegos. En Romanos capítulo 2, versículo 19 dice lo siguiente. Y confíes en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Es lo que dice en versículo 19. La palabra confiar, cuando dice aquí que confías, ¿no? Aquí quiere decir, mis hermanos, convencido y seguro. Tú no lo puedes sacudir de eso. Él está tan convencido, tan seguro. El religioso está convencido de que la religión es verdadera. La religión es la forma en que los hombres deben vivir. Cree que el hombre que no cree en Dios y vive una vida religiosa es ciego y necesita ser guiado a la verdad según su propia vista. Por vivir una vida religiosa siente que uno es un ejemplo para los demás hombres. 2, que es un guía que ayuda a los hombres a encontrar a Dios. 3, puede curar a los hombres de una ceguera en cuanto a Dios y a su religión. Eso es lo que piensa. Sin embargo, el estar confiado en que uno es guía de los ciegos no significa que uno es un guía verdadero. La persona debe estar seguro de que él mismo está siguiendo la verdad de Jesucristo. ¿Acaso no dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14? Dice en versículo 6, dice lo siguiente, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, por su palabra.
Hay muchos guías en el mundo y que están guiando a la gente por el camino errado y son guías ciegos, guías de ciegos. En Mateo capítulo 15, versículo 14 dice, déjalos, son ciegos guías de los ciegos. Y si el ciego guiará al ciego, ambos caerán en el hoyo. Número 7, el religioso está seguro que la luz, que es luz de los que están en las tinieblas, él está más que convencido que él es la luz. Otra vez regresamos a Romanos capítulo 2, en versículo 19. Mira lo que él dice. Él dice, y confíes que eres guía de los ciegos, luz de los que están en las tinieblas. Mira bien, la palabra aquí, tinieblas, señala, mis hermanos, a quienes andan a tropezones buscando la luz, pero no la encuentran. El religioso cree que ha encontrado la luz y por lo tanto es una luz para los que están buscando. Sin embargo, el religioso comete un grave error, ¿no? La religión no es la luz del mundo, Jesucristo es la luz. No es su iglesia o su denominación o su movimiento en cual tú perteneces. En Juan capítulo 9, versículo 41 dice, mis hermanos, dice, Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora porque decís, vemos vuestro pecado, permanece. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico, me has enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Número 8, el religioso está seguro que es instructor de los indoctos. Miren lo que dice en Romanos capítulo 2, versículo 20, él es el gran maestro. Dice en Romanos 2:20, dice, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Él es el gran mocoso. Mira lo que él dice, la palabra aquí, indocto. Aquí es la palabra que indica a alguien que no piensa, necio, sin dirección. Se refiere a personas que caminan por la vida sin pensar en el propósito de la vida en cuanto a, uno, su procedimiento, su procedencia, de dónde vienen. 2, la razón de por qué están aquí. Y 3, su destino, a dónde van. El religioso está convencido que la religión responde a todas estas preguntas. Las preguntas básicas de la vida. Por lo tanto, él puede ayudar al necio a descubrir el sentido, el propósito y el sentido de la vida, según él. El punto crítico para el instructor o religioso es asegurarse que la instrucción es verdadera. Los que enseñan deben ser la verdad y no servir si no, no sirve para nada. Número 9, el religioso está seguro que es maestro de niños. Oh, sí. Mira, regresamos al versículo 20, dice, instructor de los indoctos, maestro de niños. La palabra aquí, niño, la palabra que significa bebé, inmaduro, dice que novicio, proselito, el nuevo miembro de la iglesia, el que acaba de llegar a los pies de Cristo. El punto es el mismo. El religioso no es maduro en Dios. ¿Por qué? Porque uno haya sido bautizado y sea miembro de la iglesia por largo tiempo, no quiere decir que él es maestro. O que piense que es maduro o que sirva como maestro. Mis hermanos, eso no significa nada. Lo que hace que una persona sea madura y capaz de enseñar a los inmaduros del mundo es la experiencia con Cristo, haber caminado y servido con Cristo por largo tiempo. Número 10. El religioso tiene la ley de Dios y la forma de la esencia y de la verdad. En Romanos capítulo 20 otra vez regresamos. Dice, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene la ley y forma de la ciencia y de la verdad. El religioso tiene las escrituras, la palabra de Dios, a su disposición. Tiene toda la oportunidad de conocer la verdad. Pero no basta con saber y pensar que no puede instruir a enseñar a otros. Dios acepta y usa solamente a los que viven la palabra, a los que guardan las leyes y los mandamientos de Dios, los que lo ponen por caminar en su vida. Este es el error el error de los religiosos, de la persona que profesa pero no vive. Note bien conmigo, mis hermanos, que hay muchos que dicen y que hacen y que cuentan y que cantan, pero tengo que asegurar, mis hermanos, que ellos están completamente equivocados. Yo creo que tú comprendas, mis hermanos, en Romanos capítulo 2, versículo 21 a 24, regresamos ahí. Dice esto en versículo 21,
Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñes a ti mismo? Tú que predicas que no has de ajustar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los de los ídolos, cometes sacrilegio. Perdón, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ese es el problema de los religiosos, que se la creen, que se la sabe todas, que son los gran maestros. Me recuerdo cuando yo me convertí, llegué a los pies de Cristo, me asignaron a un hombre que ya tenía más de 25 años en la iglesia y fue miembro de esa iglesia. Hombre ya maduro supuestamente, ya era hombre grande. Y me lo pusieron como ser mi mentor personal, que iba a caminar, que me iba a dirigir en las cosas de Dios. En las primeras semanas que yo voy llegando a los pies de Cristo, compré una Biblia y terminé de leer la Biblia de capa a capa, de Génesis a Apocalipsis, de Apocalipsis a Génesis. Y yo tenía preguntas hacia ese hombre y voy descubriendo que ese hombre no me podía contestar. Era un hombre piadoso, un hombre religioso y hablaba y tenía un vocabulario muy elocuente y bien impresionante. Un hombre que era muy amable, bondadoso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué era más ignorante que ignorante? Yo le hacía preguntas y él no me las podía contestar. ¿Por qué? Porque lo fui a visitar en su hogar, lo fui a visitar en su negocio. Porque yo tenía preguntas y él iba a ser el que me iba a discipular. Y no vivía la palabra. Daba apariencia de algo de lo que él no era. Y yo voy terminando discipulándolo a él. Fue lo irónico. Más de 25 años en la iglesia y no me podía contestar las preguntas más mínimas posibles. ¿Por qué? Aunque él había leído la Biblia, no lo estaba viviendo. Y cuando yo voy topando con Romanos capítulo 12, versículos 17 a 29, y estoy leyendo con ellos, ¿y qué significa esto? El hombre se quedó congelado, sorprendido, estaba en un estado de shock, porque le estaba haciendo preguntas y la palabra lo estaba martillando a él, lo estaba machitando a él. Le estaba cayendo encima, no fue mi persona, la palabra. Y me recuerdo un día que estábamos sentados, dijo, léeme esta palabra, explícame aquí versículo por versículo lo que está hablando él. Está hablando de los judíos, ¿de qué están hablando aquí? Yo quiero saber. Y el hombre terminó llorando. ¿Por qué? Porque la palabra le trajo a él que convicción a su corazón, que él había sido un hombre que había cometido estos errores, los 10 que acabamos de compartir. Bienvenido a la clase, va a ser lectura número 6, parte 2. Vamos a regresar a Romanos en capítulo 2, de versículo 21 hasta el 24. Note bien. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñes a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios se ha blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Note bien conmigo aquí. En esta sección de escritura, estamos hablando de la hipocresía, la falsa profesión, ¿no? Y esta es parte del problema de los religiosos, que no viven lo que profesan, no viven lo que profesan. Es fácil ponerle el dedo grande, el gordo sobre una persona, pero tú mismo no estás viviendo la palabra. Ahora hay 5 preguntas en estos versículos, no sé si lo han notado aquí, del versículo 21 hasta 24, aquí hay 5 preguntas, mis hermanos, que con respuestas evidentes. Note bien. Número 1,
En versículo 21 dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Mire bien, la pregunta no se dirige solamente a los maestros, sino a todos, porque todos enseñamos a otros. Yo creo que esa es la parte que se nos olvida a nosotros, que todos somos capaces de enseñarle a otros y siempre le estamos enseñando a nosotros en nuestro caminar. A través de la vida todos pretendemos conocer algunas verdades sobre moralidad y sobre cómo debiera vivir y comportarse la gente. Con frecuencia comunicamos esas verdades a nuestros hijos, amigos, colaboradores y a otros. Cuando comunicamos y enseñamos, ¿no escuchamos la verdad también? La propia verdad en cual nosotros estamos comunicando. ¿No nos escuchamos a nosotros mismos? O quizás alguien te tiene que poner una grabadora para que te graben y tú mismo te escuche. ¿No enseñamos a nosotros mismos cuando estamos enseñando a otros? ¿Qué derecho tenemos de decir que a otros cómo deben vivir si no vivimos de esa manera? Este es el pecado de la hipocresía, pecado cometido por muchos religiosos. En Mateo 23, 28 dice lo siguiente, Mateo 23, 28 dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis que justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. En San Lucas capítulo 6, 46 dice esto, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? En 1 Juan 3, 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni lengua, sino de hecho y de verdad. Regresamos a versículo 21, Romanos 2, 21. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Mira bien, tú que predicas, quita la segunda pregunta. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Mira bien, ahora escúchame bien, cuidadoso. ¿Tomas lo que es de otros? Ahora, mira, yo estaba bien hasta este punto, yo sé. Pero vamos a ver hasta que, ahora vamos a meter donde tú vives. Vamos a ver. 1, ¿roba dinero? Dices, no, yo no robo dinero. ¿Y cuánta gente tú has estafado? En la iglesia, en el trabajo. ¿Robas en el trabajo? No, yo no robo en el trabajo. ¿O no? A ver. ¿Le roba a tu vecino? Yo no robo a mi vecino. ¿Le roba a tu familia? No, yo no robo a mi familia. ¿Roba cuando andas comprando? No, yo no robo. ¿Robas cuando estás rindiendo una prueba en el colegio? El otro día fui al mercado y entrando al mercado, que no muy lejos de aquí, fui a comprar unas verduras, rápido. Y fui a lavar el carro y fui a comprar unas verduras y entraron ahí y ahí en la sección donde están las verduras, ahí están las frutas, etcétera, y había unas uvas y unas cosas así. Y había una señora, y había 2 señoras ahí y estaban comiendo ahí las uvas. Y llegó el gerente de la tienda y le dijo, oye señoras, ¿ustedes van a pagar por esas uvas? ¿O solamente las estamos probando? Y él dijo, ustedes están robando. Y indignas estaban las 2 mujeres porque fueron acusadas de robar. Y se formó un escándalo que las 2 mujeres comenzaron a gritarle al hombre y él dijo, ¿sabe qué? Y llamó al guardia y la detuvo. Él solamente le llamó la atención, pero ellos formaron el escándalo. Y yo vi que estaban lo que estaban haciendo, ¿no? Y había otros testigos. No es que probaron una uva, pero ahí estaban las 2 hablando, platicando, llevando a cabo una plática y comiendo uvas. Es un robo. Sencillo, bien sencillo. Si robas, mis hermanos, ¿qué derecho tienes de decir a otros que no deben de robar? Que los demás no tienen el derecho de tomar lo que quieran ni que quieran. Si mucha gente empezará a apoderarse de lo que quiere, cuando quiere, entonces el mundo se convertirá en un completo caos. Si dices que el hombre no debe robar, ¿por qué robas?
Este es el pecado de muchos de los religiosos. Tú vas a tu trabajo y le dices a tu amigo, mira, tu compañero, mira, voy a llegar tarde, pero asegúrate, agarra mi tarjeta y marca en la máquina que yo llegué al tiempo. ¿Tú no le estás robando a tu patrón? Hola, ¿no es cierto? ¿No le estás robando? O le dices a tu compañero, ¿sabe qué? A las 5 de la tarde, márqueme la tarjeta. Y te fuiste a las 4:30 de la tarde. ¿No le estás robando? ¿Hola? ¿Hola? O tú estás en tu trabajo y le roba el papel de la oficina. ¿No estás robando? Le roba el lápiz, las plumas. ¿No estás robando? ¿No es robo? Seguro que sí. Robar es un pecado que conduce a una completa caos. Debido a su efecto devastador, es uno de los 10 mandamientos, mis hermanos. Y note, es un mandamiento tan importante que he repetido varias veces. En Éxodo 20:15 dice esto, y no hurtarás, no hurtarás. En Levítico 19:11 dice, y no hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Dice en Deuteronomio capítulo 5, versículo 19, dice, y no hurtarás. En Mateo 19:18 dice, y le dijo, ¿cuál es? Y Jesús le dijo, no matarás y no hurtarás y no hurtarás. En Romanos 13:9 dice, porque no hurtarás, no matarás y no hurtarás. No hurtarás. Se repite, se repite, se repite. En Efesios capítulo 4, versículo 28 dice esto, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga a qué compartir con el que padece necesidad. Me recuerdo años atrás, estaba yo en el bus, en esos días, yo estaba hablando de años y años y años atrás, y estaba en camino para el centro de Los Ángeles, y estaba en camino a la universidad, y me monto en el bus, y viene una señora, y ella viene, y pone el cambio, ¿ves? En la cajera del bus, ahí va, y le pone el cambio, ¿no? Y el chofer se le queda mirando, y se queda mirando, y él está entrenado a oír la moneda. Y le dice, oye señora, tenga un momento, y detuvo a los demás pasajeros. Oye señora, esas monedas son falsas. Y dice, ¿tú me estás acusando a mí? Él dice, sí. Y se enojó a la mujer, porque cada vez que caía la moneda, él le pegaba, ¿ve? Al timoncito, ¿ves? Que tenía ahí, y caía la moneda. Él pudo ver, y ella esta vez no la tocó, pero él escuchó. Y cuando él vio, ella tenía, en vez de tener pesetas ahí, tenía 4 monedas, ¿ves? Que eran falsas en blanco. Y qué vergüenza, se abochonó esa mujer y se bajó del bus. Estaba en otra ocasión, estaba en el mercado, otra vez en el mercado comprando. Y esta señora que me dijo que ella es creyente, ¿no? Y topé con ella en el pasillo, y yo agarrando mis cositas puse la carreta, y ella puso sus cositas en la carreta, y ella recogió un paquete de galletas ahí y lo abrió, y tenía a su niña en la carreta ahí, y la niña comiendo las galletas. Terminó las galletas, llega a la caja, ¿no? Y yo estoy detrás de ella, y agarra el paquete donde tenía las galletas, ¿ves? Y lo echo a un lado. Y yo le quedo mirando a ella, y me queda mirando y me dice, mal, ¿ah? Sí, tú estás robando. ¿Qué? ¿Tu niña tiene el derecho a comer lo que le da la gana sin pagar? Estaba bien avergonzada la mujer. Y así debería ser. ¿Por qué? Porque estaba robando. La tercera pregunta. En Romanos capítulo 2, 22. Romanos 2, 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Wow. Tú que quieres novias y novios, hijos y hijas, puros, los quieres puros. Vives en forma pura, que miras y contemplas y lees y escuchas. Tú
El problema aquí está. Tú, número uno, que miras por segunda vez. Le agarró el ojo. 2, que lees revistas y libros y novelas pornográficas. Tú. 3, tienes pensamientos lujuriosos. Tú. 4, abrigas pensamientos sexuales. Tú. 5, que te vistes de modo que exhibes tu cuerpo. Tú. Me dice, no, que la cultura, que es esto, que lo otro, que lo demás. ¿Sabe qué? ¿Acaso si tú es no creo que usted es una carnicería ambulante? Tú sabes muy bien lo que estás haciendo. 6, miras y apoyas programas de televisión que tienen y sugieren escenas inmorales. Tú, porque está en tu casa en privado. Aunque los hombres lo niegan, hacemos lo que pensamos y nuestros pensamientos vienen de lo que vemos y contemplamos, leemos y oímos. Somos producto de lo que hemos ingerido en nuestras vidas. Por lo tanto, si vemos y contemplamos, leemos y escuchamos sugerencias sexuales, nuestros pensamientos se centran en esos deseos carnales. No me mientas, por favor. Yo soy hombre también. Soy predicador, no estoy muerto. Esta es la causa de los quebrantos morales en nuestra sociedad, mis hermanos. Tú que dices que el hombre no debe cometer adulterio, cometes adulterio. Lo cometes en tu mente. Este es el mayor de los pecados entre algunos religiosos. Desnudan a las mujeres. Igual son las mujeres con los hombres. Cristo sabía esto y por eso es que Él dice en Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28, dice esto, y dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es lo que dice. Mire la cuarta pregunta. En Romanos capítulo 2, versículo 22. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Sacrilegio. Wow. Mira aquí, la palabra sacrilegio, que significa violar el compromiso que uno tiene con Dios, robarle a Dios. Significa considerar que algo es más importante que Dios, tan importante que exige uno la entrega que debes a Dios. 2, los diezmos y las ofrendas que debes a Dios. Dices que adoras a Dios y abominas los ídolos. Sin embargo, tomas lo que le pertenece a Dios, tu consagración. Tu consagración, tu tiempo, tu energía, tus diezmos para dárselos a otros. Algo es para ti más importante que Dios. Lo conviertes en ídolo. Este es uno de los peores pecados de los religiosos. Tú pretendes de ser lo que no eres. En el Antiguo Testamento, de Deuteronomio capítulo 11, dice esto en versículo 16. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe y no os apartáis serváis a los dioses ajenos o inclináis a ellos. Y Isaías capítulo 42, versículo 8 dice, y yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. También dice en 1 Juan 5:21, dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Ese es el problema, muchos estamos empapeados con ídolos. La quinta pregunta. Aquí dice en Romanos capítulo 2, 23. Mire bien. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y la respuesta es clara. Deshonramos a Dios cuando hablamos de su palabra. Deshonramos a Dios delante de los hombres, haciendo que su nombre sea blasfemado. Cuando nos jactamos en la palabra de Dios, pero quebrantamos sus mandamientos, damos ocasión para que el mundo y la gente tome el nombre de Dios y
1, blasfeme. 2, maldiga. 3, la reproche. 4, lo ridiculice. 5, se burle. 5, lo niega. 6, lo niega. Y 7, lo insulte. Y 8, lo profane. Mira bien. Muchas personas se han condenado por la hipocresía de los religiosos. Este es uno de los terribles pecados de los religiosos. A causa de ellos, muchos se alejan de las cosas de Dios porque ellos no tienen la capacidad de discernir la diferencia entre Dios y la religión. En Marcos capítulo 7, versículo 6 dice, respondiendo él les dijo, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En Romanos capítulo 2, perdón. Ahora vamos a ver lo que dice del versículo 25 hasta el 27. En Romanos 2, 25 de 27. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardaré las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pues, pero guarda imperfectamente la ley, te condenará a ti con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Note bien. Basta con tomar la palabra circuncisión y reemplazarla por cualquier ritual que una iglesia tenga por necesario para la salvación. Y el sentido del pasaje se hace claro. Por ejemplo, tome el rito membresía de la iglesia. Ahora, tú puedes leerlo así. La membresía de la iglesia aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu membresía de la iglesia viene a ser a membresía. Si un religioso no guarda, que no practica la ley y la palabra de Dios, entonces su rito no le sirve para nada. Ese es el problema. El hombre queda, ¿con qué? Él queda sin un bautismo, no significa nada. Queda sin iglesia, queda incircunciso y queda sin lo que sea. Él es mundano. Aunque el miembro de la iglesia está registrado en los archivos de la iglesia, pues supuestamente pasó un día enfrente, se bautizó, etc. Pero es igual, él queda sin nada. El punto, mis hermanos, es obediencia, no un rito. Y ese es el problema, que confundimos las dos cosas. Perdón. Una persona es aceptada por Dios porque vive, ¿qué? Porque vive para Dios y lo obedece, no porque haya sido sometido a algún ritual. Los dos versículos siguientes prestan con esto con evidente claridad. Mira lo que él dice en versículos 26 y 27. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti con la letra de la ley y con la ¿qué? Con la circuncisión eres transgresor de la ley. Mira bien, si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no estará, mis hermanos, ¿no será tenida su incircuncisión como el resto? Como esto es aceptable delante de Dios. El hombre no es aceptado por Dios porque se haya bautizado o se haya hecho miembro de alguna iglesia. No, hombre, el incircunciso que guarda la ley realmente juzga al hombre que ha sido circuncidado y quebrantado la ley. Es lo que dice bien claro. La base del juicio no será un ritual, sea bautismo o la membresía de la iglesia. Es que es la obediencia, que seamos obedientes al Señor. No hay ritual, ¿no?, que pueda salvar al hombre, puesto que ha transgredido la ley. No existe, mis hermanos. Ahora mira lo que dice en versículo 28 y 29.
Pues no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y en letra, en la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Este es el hecho más crítico que hasta este punto, mis hermanos. Tanto que es necesario prestarle atención y hacer algo al respecto. El punto es que todo hombre quebranta y traspasa la ley. Y es lo que está diciendo aquí, en versículo 25. Pablo dijo en forma breve, dijo en Romanos 3:10, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. En Romanos 3:23 también dice, pero cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de ¿qué? De la gloria de Dios. No hay rito. Ni hay ley, ni rito, sea la circuncisión o el bautismo o cualquier otro ritual. Puede hacer que el hombre sea aceptable a Dios. Ser aceptable a Dios es algo externo, no es algo externo, y ese es el engaño. No es la observación de algún ritual o la ley. No es la nacionalidad ni herencia. No es nacido de alguna raza o familia en particular, sea judío o cristiano. No es a participar en la Santa Cena. La verdadera religión, ser aceptable ante Dios, es interior. Es ser obediente a su santísima palabra. Es del corazón, del espíritu, es de Dios. Es ser nacido de nuevo por la obra del Espíritu de Dios. No es obra de hombres, así que es Dios. Debe ser alabado, no el hombre.